En Malvinas, Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Hoy tenemos el honor y el lujo de estar en comunicación con un gran compañero, con Juan Sicilino, que participó en el 2020 en lo que fue las charlas malvineras organizadas por el Observatorio Malvinas. Yo ahí lo conocí a Juan, conocí también su pensamiento muy contundente, muy claro al respecto. Recomiendo a todos y todas ingresar al canal de YouTube del Centro Ugarte, canal de YouTube del Centro Ugarte. Allí están subidas todas las charlas malvineras y van a encontrar la exposición de Juan hablando en aquel momento sobre la causa Malvinas. Algunos de esos temas vamos a estar también hablando en el día de hoy. Juan Sicilino es sociólogo, doctorando en ciencias sociales, becario doctoral de CONICET y docente de Sociología General en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, director de DIGMA, que es el equipo de investigación de la cuestión Malvinas, y coordinador general de REDIGMA, Red de Investigación, no, perdón, de Investigadores de la cuestión Malvinas. Juan, un lujo, un gusto estar en comunicación con vos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Juan. No, el honor es todo mío, de verdad, como te comentaba ahí fuera del aire. eh, Suelo verlos muchas veces los programas que hacen en Malvinas Causa Central, me gustan muchísimo, siempre que los suben a YouTube, después me los veo, porque me gustan, me encantan. La verdad que van al hueso en las entrevistas sobre este tema y obviamente para mí es un honor poder estar acá, así que te agradezco muchísimo la invitación a vos y obviamente al Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. No, además, Juan, esto lo vuelvo a decir y quiero decirlo también en lo que es la grabación en vivo, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos con Julián Vilmes, también ahí conversamos o también le proponía por el laburo que realizan ustedes de ir articulando con los distintos investigadores que están en Edigma y Redigma aquí en Malvinas Causa Central, porque es un trabajo muy importante el que hacen y ponernos en cuestión, en tema, Juan, Edigma. Contanos qué es Edigma. Bueno, mira, Edigma surgió en realidad como una iniciativa de tres estudiantes que éramos por aquella época de la carrera de sociología acá en la Universidad Nacional de La Plata, que con mucha audacia nos presentamos a lo que fue en aquel momento la convocatoria Malvinas en la universidad. Nos presentamos sin ninguna expectativa para probar, nos movilizaba mucho la cuestión Malvinas, por momentos no nos terminaba de cerrar el poco lugar que tiene Malvinas en nuestra formación como profesionales, y cuando la tiene, no solamente el espacio que tiene es escaso, sino también o sea, cómo se limita la potencialidad de la cuestión Malvinas. Seguramente algo de esto después profundizaremos, pero a partir de ese descontento y lo que nos moviliza Malvinas, nos presentamos a esa convocatoria y para nuestra sorpresa fuimos uno de los proyectos seleccionados. Si bien el financiamiento vino como 2 años después, nosotros aprovechamos ese impulso para empezar a meternos en el tema. Ahí también fuimos aprendiendo por las buenas y por las malas las complejidades, ¿no? La cuestión espinosa que muchas veces rodea el tema Malvinas. Y bueno, fuimos aprendiendo, fuimos haciendo un camino, tuvimos una primera boya muy importante cuando nos conformamos ya como equipo de investigación en el año 2017. Nosotros lanzamos las primeras jornadas de la cuestión Malvinas en la Facultad de Humanidades, las realizamos en aquel momento acá en la Universidad Nacional de La Plata, y claro, siempre lo cuento porque para nosotros fue un punto de inflexión. Nosotros habíamos convocado, habíamos reservado un aula para media mañana, me acuerdo en noviembre del 2017, y de repente nos encontramos con que nos cayeron más de 50 ponencias. Entonces tuvimos que pedir 3 aulas, hacerlo todo el día, apurar a la gente con los tiempos para llegar con todo. Bueno, ahí descubrimos que en realidad no es que Malvinas es un tema que no interesa, que era un poco a lo mejor la mirada que teníamos, sino que en todo caso lo que faltan son espacios institucionales que jerarquicen la cuestión Malvinas como tema estratégico que es, pero que hay efectivamente investigadores e investigadoras en nuestro país que están interesados, que están interesados por este tema, que lo investigan, que hay distintas puertas de entrada en relación a la cuestión Malvinas, que efectivamente nos permite, tiene una potencialidad enorme y además moviliza de una forma muy particular. A mí me ha pasado de estar en otras jornadas académicas
y nunca me había pasado, como me pasó en esas jornadas y en las sucesivas que realizamos, nunca me había pasado de por ahí estar en una mesa donde se presenta una ponencia, y de repente, en general, en una mesa que se presenta una ponencia, están los que exponen, los coordinadores y algún que otro investigador que se quiere empapar del tema. Y acá nos pasaba que le preguntábamos a la gente, che, ¿vos qué estudiás? No, soy mecánico, me interesa el tema Malvinas. Sin exagerar, realmente nos pasaba que había público que iba a escuchar la exposición de las ponencias. Una cosa que yo no he visto en mi poca experiencia, no he visto en otra jornada, y a mí eso, ahí descubrimos, ¿no?, la potencialidad. Cómo uno sabe que el tema Malvinas moviliza, pero es hermoso hasta qué punto moviliza, de que efectivamente en una jornada académica pueda venir gente a querer escuchar, a querer empaparse, a querer opinar. Nos ha pasado de organizar charlas en universidades o facultades, y a lo mejor tener que movernos de aula por la cantidad de gente. Recuerdo particularmente, si no me equivoco, en el año 2018, invitamos al veterano de guerra santafesino Owen Cripa, lo invitamos a la Facultad de Ingeniería acá de nuestra universidad, y nos tuvimos que mudar de aula porque había más de 220 estudiantes escuchando a Owen cuando terminó Radiolog, queriendo conocerlo, estudiantes de ingeniería aeronáutica, de ingeniería en general, de otras carreras, de otras facultades. Evidentemente el tema Malvinas moviliza mucho, y en el plano de la investigación efectivamente somos muchos y muchas los que estamos interesados en hablar de este tema y en discutir este tema. Así que así nos fuimos conformando como equipo de investigación. La cosa fue creciendo, fueron incorporándose después de las distintas iniciativas. En el 2019 hicimos las segundas jornadas de la cuestión Malvinas, ahora estamos organizando las terceras para este año, y a partir de las distintas iniciativas académicas y de divulgación que fuimos realizando, se fueron incorporando compañeros y compañeras. Entonces este año dimos un paso más, que por un lado se encuentra EDICMA, el equipo de investigación de la cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata, conformada por investigadores e investigadores formadas en nuestra universidad, y por el otro lado hemos conformado REDICMA, la red de investigadores de la cuestión Malvinas, que justamente es una red de investigadores mucho más amplia, en donde lo que estamos apostando fuertemente es a la construcción federal. Hoy en día podemos decir con orgullo que en la red participan más de 40 investigadores e investigadoras, que se han formado o pertenecen a más de 10 universidades nacionales, con lo cual efectivamente, bueno, queda demostrado que con amplitud y con compromiso, efectivamente los investigadores e investigadoras de la cuestión Malvina estamos atentos, estamos con ofensiva, y queremos efectivamente que se abran nuevos espacios y que se jerarquice aún más este tema estratégico, no solamente para comprender nuestro pasado, sino también para los desafíos que tenemos en este presente. Estamos conversando con Juan Sicilino, que es el director del equipo de investigación Cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Juan, y ustedes, los trabajos de investigación que van realizando son del equipo, que vamos primero por EDICMA. El equipo que está conformado ahí en la universidad, ¿hacen trabajo de investigación o también, y esto también invitamos a todos y todas en las redes sociales de ustedes, por ejemplo en Facebook, cuando hacen actividades, si mal no recuerdo, una vez al mes, o vos ahora corregime, pero están haciendo actividades donde invitan al público en general, ¿no?, que uno se puede inscribir y participar, son los días sábados. Allí se invitan a investigadores o referentes en la cuestión Malvinas para ser expositores, pero además de estas actividades abiertas al público, ustedes hacen laburo de investigación interno. Sí, claro, bueno, nosotros por eso te digo, dentro de lo que es el equipo, por supuesto que se desarrollan trabajos de investigación, los que componemos el equipo somos en general investigadores y docentes, y por supuesto que nos dedicamos sobre la base de la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, porque hay distintas realidades. Quiero decir, no todos trabajan de esto, tenemos otros trabajos, otras cuestiones, pero sí, sobre la base del interés que nos suscita esta cuestión, trabajamos, desarrollamos temas de investigación, líneas de investigación. De hecho, hoy una cosa por ahí interesante para que se conozca es que dentro de la red que tenemos hoy en día, nos hemos organizado en dos grandes áreas de debate. Un área que es cuestión Malvinas y políticas soberanas, donde se trabajan temas vinculados a la geopolítica, al Atlántico Sur, a la Antártida,
compañeros que trabajan temas vinculados a los recursos naturales, a la cooperación científica, bueno, a la cuestión antártica, como decía, cuestiones de geopolítica que tienen que ver con los proyectos estratégicos de Gran Bretaña. Bueno, Julián Vilmes indudablemente profundizó sobre esta cuestión. Tenemos otra área que es el área de historia y memoria, que ahí es un área muy amplia, porque ahí trabajan investigadores con líneas de investigación referidas bueno, a Malvinas, digamos, como en su trayectoria, en sus distintos momentos históricos. La cuestión, obviamente, del conflicto bélico ocupa un rol muy importante, pero también trabajos que tienen que ver con la educación, con la cultura, ¿sí? Es decir, las representaciones de la cuestión Malvinas en el ámbito de la cultura, de la educación. Y como vos bien decís, nosotros realizamos actividades, fuimos encontrando de alguna manera el perfil, nosotros hacemos actividades abiertas, por supuesto que en general están centralmente, aunque no exclusivamente orientadas a investigadores y docentes. Hicimos 2 encuentros de investigadores, estamos realizando talleres de debate, hicimos un taller de debate con Sofía Basalo del Observatorio Malvinas de la ANU justamente, sobre Malvinas en las aulas y Malvinas en la cultura. Hicimos otro que tenía que ver con Malvinas y la soberanía marítima y la defensa nacional. Ahora estamos organizando uno para el 28 de agosto, que es la cuestión Malvinas en la historia larga y en la historia reciente, para tratar de analizar y discutir colectivamente las potencialidades de esos 2 enfoques para pensar Malvinas en toda su complejidad. En general tratamos de hacer iniciativas que sean un poco más, digamos, peleamos por hacer iniciativas que no sean tan acartonadas como a veces resultan en los ámbitos académicos, que sean discusiones efectivamente de investigadores, de docentes, y que obviamente tengan un centro puesto en la investigación, y por eso invitamos a investigadores como disparadores del debate, pero siempre tratando de que sean los propios participantes los protagonistas de la iniciativa, ¿sí? Tratando de salir de esa lógica donde el experto habla y el que no sabe pregunta, y tratar de generar a través de distintos insumos, los textos que circulan antes, las intervenciones de los invitados y demás distintos instrumentos que vamos creando y vamos haciendo la experiencia, porque la verdad es que vamos haciendo la experiencia, tratar de que sean los protagonistas, los participantes, las participantes. A eso un poco apuntamos, porque estamos convencidos de que la cuestión Malvinas exige un debate colectivo, un debate amplio, donde todas las opiniones tengan lugar, donde todas las personas puedan participar, y que de esa manera vamos a ir construyendo también una mirada mucho más profunda sobre este tema. Estamos conversando con Juan Sicilino, director de EDIGMA de la Universidad Nacional de La Plata y de REDIGMA. Juan, y están además instalando la cuestión Malvinas en la universidad, en este caso en particular en la Universidad Nacional de La Plata. Como comentabas al principio, cuando ustedes comenzaron con este proyecto, lo empezaron ahí un grupo, ¿no?, pequeño, casi militante de la causa Malvinas. ¿Cómo se va construyendo esto? Porque en la mayoría de las universidades la cuestión Malvinas, vos lo decías, es un tema espinoso, tema, ¿no?, complejo. ¿Cómo lo van construyendo y llevando? Porque ustedes ya tienen un largo trayecto desde que comenzaron y van avanzando fuertemente y construyendo, bueno, se ve en el laburo, excelente laburo que realizan. ¿Cómo lo van laburando internamente ahí en la universidad? Me imagino también con los mismos docentes de la universidad, ¿no? ¿Cómo se va laburando? Bueno, en principio lo hacemos lo mejor que podemos. Es decir, nosotros, por supuesto, una cosa a aclarar por ahí, importante, tanto en el equipo como en la red, somos fundamentalmente jóvenes investigadores en formación, es decir, somos todas personas que tenemos entre 20 y 50 años, que somos en general docentes de secundaria, docentes universitarios, y somos investigadores, en general, o con beca o sin beca, o de grado, de posgrado. Digo, hay distintas realidades. Hay quien trabaja de cualquier otra cosa y efectivamente esto lo moviliza mucho y por eso se dedica su tiempo libre a esto. Por supuesto que hay distintas realidades, pero cabe aclarar que somos todos, digamos, jóvenes investigadores. No hay un consagrado, no hay un capo para el cual trabajamos. Por eso podemos decir con orgullo que esto lo hemos construido nosotros, que lo hemos hecho de abajo a pulmón. Y bueno, y en ese camino sin duda que hemos tenido que sortear unas cuantas contradicciones que atraviesan el tema Malvinas. Y en el caso concreto de la universidad, bueno, yo creo que
Yo creo que se va ampliando los espacios en nuestra universidad para hablar de este tema. A lo mejor cuando nosotros arrancamos eran muy reducidos los espacios o las voces autorizadas para hablar de esta cuestión, y creo que nosotros fuimos ensanchando esos espacios y fuimos ensanchando las posibilidades para que efectivamente otras voces o distintas voces puedan ser escuchadas y que efectivamente podamos tener una mirada más integral de Malvinas. Nosotros desde ese punto de vista tratamos de apostar no solamente al intercambio disciplinar entre los distintos investigadores, sino también a la formación integral como investigadores. ¿Qué te quiero decir? Que alguien que se dedica a historia reciente, alguien que fundamentalmente trabaja, suponete, la guerra o trabaja, digamos, los centros de combatientes en la posguerra, tenga una idea bastante gruesa en relación a los recursos naturales, la cuestión estratégica que está en juego a partir de su usurpación, cómo son esos temas, qué tiene que ver la Antártida, por qué Argentina es bicontinental, y lo mismo a la inversa, ¿no es cierto? Aquel que por ahí está más inmiscuido en los temas de la geopolítica, de los recursos naturales o de la cuestión del Atlántico Sur, tenga también presente las implicancias simbólicas, culturales y políticas y sociales que implicó la cuestión Malvinas en su historia larga, y obviamente el conflicto de 1982 como un punto de inflexión muy importante, que obviamente ha atravesado, bueno, digamos, desde ese momento para acá, sin duda, es un punto de inflexión muy grande que tiñe de alguna manera las discusiones sobre Malvinas. Bueno, apostamos un poco a eso y creo que podemos decir con orgullo que que hemos abierto espacio, que hemos generado instancias para que todos puedan participar, que en nuestras jornadas los distintos espacios se encuentran en un lugar habitable para ir, para discutir. Creo que desde ese punto de vista estamos orgullosos y esperamos poder, a partir de la red, poder también potenciar el trabajo que se viene haciendo en distintas universidades y trabajar, obviamente, con los otros espacios, que no somos los únicos desde ya, observatorios, cátedras, redes que trabajan sobre estos temas, y por supuesto que creemos en discutir para unirnos y poder fortalecer esto, porque vamos a los 40 años de la cuestión Malvinas, perdón, vamos a 40 años de la guerra de Malvinas, y seguramente Malvinas va a estar en boca de todos. Bueno, ya se empezó a caldear un poco el ambiente, de hecho, y nosotros queremos, tener fuerza, tener energía, tener ímpetu y tener iniciativa para poder efectivamente aportar desde nuestro lugar como investigadores y docentes a este tema que ya te digo, su potencial, bueno, ustedes lo demuestran todos los sábados, es muy grande, es inmenso, y nada, queremos aportar humildemente a eso. Y es tan importante esto que estás contando, Juan, porque es el laburo que empezaron ustedes como militantes a ganarse un lugar, un espacio tan importante como es el DIGMA. Y tan es así, creo que ese reconocimiento ahora se ve porque en la actividad que se viene ahora en diciembre, y quiero que nos cuente sobre ellas, la Secretaría Malvinas colabora con ustedes. Contarnos sobre, digamos, creo que ahí hay un reconocimiento al laburo específicamente, este que venías contando vos hace unos minutos atrás. Se viene ahora un reconocimiento justamente por el laburo que ustedes están haciendo, hasta inclusive la Secretaría Malvinas. Pero contanos de esa actividad. Bueno, exactamente. Nosotros estamos organizando las terceras jornadas de la cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata. Como decía hoy, parte de nuestro origen tiene que ver con aquellas primeras jornadas que realizamos en el 2017, luego realizamos las segundas jornadas en el 2019, ya pudimos hacerlo en la sede de la universidad, con un panel de cierre donde había autoridades de la universidad, incluso del Instituto Malvinas que existe acá en nuestra universidad, y pudimos efectivamente contar con mucho más respaldo y también, otra vez, mucha cantidad de trabajos, muchas mesas, mucha discusión, ¿viste? Un ámbito, me parece que yo creo que la virtud que tienen nuestras jornadas es que, ya te digo, los distintos investigadores y espacios encuentran un lugar habitable para poder discutir, donde todas las perspectivas tienen lugar y donde efectivamente se puede discutir fraternalmente en términos político-académicos, desde ya siempre articulado a investigaciones concretas, que es nuestro trabajo específico, y de ese punto de vista estamos muy orgullosos. Y queremos, bueno, obviamente dar un gran salto, aprovechando, digamos, el crecimiento que tuvimos, ya te digo, el lanzamiento de la red, las distintas iniciativas. Este año venimos con muchas iniciativas. Antes
hacíamos 2, 3 cosas por año, que era lo que podíamos, lo que nuestros trabajos nos permitían. Este año, a raíz del crecimiento que tuvimos, sí le pusimos más, digamos, más constancia, y por eso desarrollamos todos estos talleres y encuentros que conversábamos. En concreto, las terceras jornadas de la cuestión Malvinas van a ser el 9 y el 10 de diciembre del presente año. Van a ser la presentación de trabajo, las mesas para discutir las ponencias, los informes de investigación, las reseñas de libros, las comunicaciones, los pósters, los distintos formatos, digamos, que se presenten con una temática bien abierta, por una convocatoria amplia, digamos, desde el punto de vista de todas las cuestiones que atañen a Malvinas. Te decía, el 9 y el 10 de diciembre, y justamente se incorporó entre los organizadores de estas jornadas que realizamos con EDICMA y con REDICMA, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, a cargo de Daniel Filmus. Con lo cual para nosotros, por supuesto que es algo muy importante, porque indudablemente le da una mayor visibilidad, una mayor difusión a este evento académico, indudablemente nos va a permitir ampliar la convocatoria, y nosotros esperamos que todos los investigadores, todas las investigadoras, todos aquellos estudiantes que se están volcando a la investigación de este tema, bueno, por un lado, que persistan, que no teman ante a veces cuando se encuentren con respuesta, porque digo, y esto abro un paréntesis, ocurre esto, ¿no? De que alguien dice, yo quiero, uno es joven, lleno de energía, y a lo mejor le dice a alguien, che, me dirigí, yo quiero investigar Malvinas. No, ese tema no está muy vinculado a los militares, cuidado, es un tema de fachos. Estas cosas, este tipo de discursos existen, no te metas ahí que es complicado, mejor elegí otra cosa. Bueno, desde nuestra humilde experiencia, persistan, porque vale la pena investigar Malvinas, y es fundamental para, digamos, nuestra conformación como nación, como región, es realmente como pueblo, es algo fundamental. Volviendo a estas terceras jornadas, como te decía, indudablemente para nosotros lo interpretamos igual que vos, como parte del trabajo que hemos hecho, que cabe destacar que como equipo y como red lo hicimos, digamos, sin banca, de hecho fuimos conquistando espacios institucionales sobre la base de la prepotencia de trabajo, y también de la amplitud de trabajar, de discutir para unirse y no para diferenciarse. Eso creo que nos ha ayudado muchísimo, nos ha abierto puertas, y hemos también colaborado para abrir puertas, y de ese punto de vista hemos dado este salto que tiene que ver con organizar junto con la Secretaría unas jornadas que van a ser bien amplias. Van a tener el día 9 paneles virtuales de distinta índole, con especialistas para trabajar temáticas vinculadas a la cuestión Malvinas justamente, y el día 10, ahí sí, es el corazón de las jornadas, que son las mesas, donde se van a presentar, ya te digo, los distintos trabajos en sus distintos formatos, para discutir colectivamente la cuestión Malvinas. Obviamente queremos hacerlo lo más presencial posible, lo haremos obviamente bajo las disposiciones y los protocolos vigentes en ese momento. Intentaremos también que exista la posibilidad de alguna participación a través de la virtualidad, pero apostamos fuertemente a reencontrarnos después de estos 2 años presencialmente, para poder discutir en esta jornada, que van a ser el 10 de diciembre, y obviamente van a permitirnos calentar motores y conformar una base sólida para encarar los debates que van a atravesar el 2022, a 40 años de la Guerra de Malvinas. Qué importante lo que está contando Juan, porque insisto con esto, es para resaltar, porque, bueno, él lo viene ahí narrando. Ellos comenzaron para lo que fue la convocatoria, en ese momento la Secretaría Malvinas, entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que desde la Secretaría Malvinas también habían convocado a las universidades, y ahí Juan con otros compañeros, compañeras, fueron armando desde la base total, desde su militancia, lo que hoy es el equipo de investigación Cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata. Y la verdad que, bueno, ahora con esta actividad que se viene en diciembre, me parece también una demostración del crecimiento que están teniendo los compañeros y compañeras con su trabajo. Así que muy, muy importante para destacar, y ahí estaremos sin ningún lugar a dudas participando. Juan, Cabe decime, decir, sí.
No, digo, cabe señalar ahí que el Observatorio Malvinas de Lanús nos ha apoyado siempre, eso también cabe reconocerlo, no por demagogia, sino porque es una realidad. Nos ha apoyado siempre en todas nuestras iniciativas. César, Sofía, Ernesto, vos siempre han colaborado, han participado, digamos, ahí han puesto el cuerpo, así que desde ese punto de vista, bueno, somos espacios que trabajamos muy bien juntos y que la verdad que siempre nos hemos sentido muy apoyados por ustedes. Bueno, de hecho, un poco esta entrevista también lo es, así que les agradecemos de verdad. No, por favor, Juan, es recíproco porque nos vamos aprendiendo también del laburo que hacen ustedes, que insisto, es muy importante y valorado. Bueno, la entrevista que le realizamos a Julián Vilmes la encuentran en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas. Ahí encuentran la investigación, una de las que están realizando allí en Edigma, que son muy importantes, muy profundas. Así que también invitamos a repasar la entrevista a Julián. Juan, te saco del lugar de director de Edigma por un segundo. Vamos al Juan sociólogo, al Juan que justamente doctorando en ciencias sociales, becario doctoral en CONICET, y docente, voy a leerlo todo de vuelta, de Sociología General en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Vámonos con este Juan para hablar de una cuestión muy importante porque algo habías anticipado. Dijiste en un momento que en la formación académica hay poco lugar de Malvinas en la formación académica. Estoy siendo redundante, pero ahí porque te estoy citando, ¿sí? Poco lugar de Malvinas en la formación académica. Hemos visto hace pocos días Beatriz Arlo, Caparrós, la precandidata a diputados de Cambiemos, también en su momento en Twitter. Si nos vamos también al precandidato Esper, también en Twitter se refirió a cuestión Malvinas como algo ya que ya fue. Bueno, la cuestión Malvinas en la formación académica. Primero, pero vamos desde ese lugar, desde lo básico. Porque vos ahí diste, me parece que pega algo para, por lo menos para desarrollar. Poco lugar de Malvinas. ¿Cómo lo ves eso? ¿A qué lo entendés que hay poco lugar? Bueno, en principio, como vos bien decías, a ver, nosotros en Enigma siempre tuvimos claro que, como charlábamos hoy, Malvinas es un tema espinoso, está atravesado por distintas disputas, por distintas perspectivas, sobre todo hay una disputa por el sentido de Malvinas, y bueno, y desde ese punto de vista no somos ingenuos, nosotros entendemos que en el plano de la lucha académica, de la discusión, del debate académico, indudablemente siempre hay trincheras. ¿Sí? Uno, sea consciente de ello o no, bueno, forma parte de determinada cosmovisión, de determinado lugar, de determinada, digamos, tiene determinadas anteojeras con las cuales ve la realidad. No hay una neutralidad. De eso somos conscientes, no somos ingenuos, pues sería ilusorio pensar que uno está por encima de eso, aunque hay algunos que actúan como si estuvieran convencidos de ello. Dentro de la red, por supuesto que nosotros tenemos distintas perspectivas y distintas maneras de mirar Malvinas, porque somos una red de investigadores donde apostamos a la construcción y al debate colectivos para apuntalar las líneas de investigación y para formarnos integralmente como investigadores. Por lo tanto, habitan dentro de la red distintas perspectivas. Dentro de Enigma, efectivamente, dentro del equipo, obviamente tenemos, como venimos de una trayectoria mucho más extensa, somos todos formados en La Plata, por supuesto que tenemos unos puntos de acuerdo seguramente mucho más finos. De todos modos, para responderte a tu pregunta, no la voy a esquivar para nada, aclaro que lo que respondo lo hago a título personal, no lo hago ni en representación de Redigma ni de Digma. Son opiniones como una más de las que habitan dentro de la red y del equipo. Yendo entonces puntualmente a tu pregunta, bueno, yo creo que es indudable, por lo menos es innegable la escasa formación, digamos, la escasa importancia que tiene la cuestión Malvinas. De hecho, yo te podría decir, desde el punto de vista de mi formación como sociólogo, Malvinas se ve en una materia como episodio de la dictadura. Y se ven uno o dos capítulos de un libro y eso es todo lo que hay al respecto. Por lo tanto, bueno, eso fue un poco lo que nos motorizó originalmente, ¿no? Irnos de esa clase diciendo, che, nada más que esto, con todo lo que es Malvinas, con todo lo que implica, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que vamos a ver,
ya una materia de último año estamos hablando, ¿no? Cuando uno empieza a recorrer, a conocer, se da cuenta de que es una realidad de toda la facultad, y cuando uno empieza a ver a nivel universitario, empieza a ver que es una realidad de toda la universidad, de que en teoría la cuestión Malvinas debería estar presente de manera transversal a los planes de estudio, y sin embargo eso no ocurre. Sin embargo, no, eso no ocurre. Entonces nosotros queremos trabajar sin duda para eso, para nosotros malvinizar la formación, la universidad, por lo menos para mí, quiero decir, y para varios compañeros y compañeras más también, es un objetivo fundamental. Nosotros queremos aportar, con nuestros medios modestos, pero queremos aportar en ese sentido. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, ahí ya entra más las miradas más políticas que uno puede tener al respecto. Personalmente, yo creo que la desmalvinización existe, ¿sí? Que es un proceso que se inició en la propia dictadura militar y que ha tenido distintos momentos, distintos discursos, distintos matices que han cobrado fuerza y han impregnado, digamos, el mundo académico. Desde ese punto de vista, creo que la reducción, en principio, la no presencia de Malvinas ya es un dato. El segundo dato es, si hablamos de Malvinas, hablamos como un episodio de la dictadura, que es correcto hablar de Malvinas como un episodio de la dictadura. El tema es que no es nada más que un episodio de la dictadura. Reducirlo al conflicto de 1982, evidentemente no alcanza. Al mismo tiempo que el conflicto de 1982 se explica exclusivamente por el contexto de la dictadura, también es problemático y deja mucho que desear. Hay muchas cosas que no se entienden si nosotros entendemos la guerra de Malvinas como el manotazo de ahogado, como la decisión unilateral de un general que no le importaba la vida de su pueblo y entonces mandó al muere contra una potencia a la cual no se le podía ganar. Digo, en ese esquema hay muchas cosas que quedan por fuera y no se entienden. Entonces, creo que esas dos cuestiones de mínima exigen que nosotros digamos, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué Malvinas no tiene la jerarquía que tiene? Y al mismo tiempo, digo, desde el punto de vista estratégico, Malvinas habilita un montón de debates de fondo, porque nosotros, en nuestro país, hemos perdido mucho más que las Malvinas en términos de soberanía. En términos de el proceso de desmalvinización fue de alguna manera un paraguas en el plano simbólico ideológico bajo el cual se desplegó una política de declinación de la soberanía muy profunda en nuestro país. Entonces nosotros queremos aprovechar la cuestión Malvinas en toda su potencialidad. Nosotros queremos, por eso nosotros, por ejemplo, hacemos charlas, hacemos, por ejemplo, talleres, debates específicos sobre la cuestión Malvinas, pero también organizamos una charla, por ejemplo, una charla de debate sobre la cuestión de la hidrovía. ¿Por qué? Porque hablar de la discusión sobre el control de la mal llamada hidrovía forma parte de los temas entre los cuales está Malvinas, porque claramente tener el control de nuestros ríos, tener el control de nuestros mares, ejercer la soberanía fluvial y marítima, por supuesto que tiene que ver con tener una base militar en el Atlántico Sur, con lo que eso implica para nuestro país, para la región, y por supuesto que eso implica también debate sobre la industria naval, por ejemplo. Nosotros en nuestra región tenemos el astillero Río Santiago, que tiene unas capacidades, unos recursos humanos hipercalificados, y que está ahí efectivamente extremadamente lejos de su capacidad, sobre la base de que no hay una decisión de invertir a fondo y de reactivar la industria naval. Por eso nosotros queremos ver Malvinas, digamos, o muchos de nosotros queremos ver Malvinas como una mirilla para ver la Argentina y el mundo, para comprender en qué mundo vivimos, ¿sí? Malvinas indudablemente desnuda eso, desnuda que no vivimos en un mundo de países interdependientes, razonables, que cuando cometen injusticias o atropellos modifican sus posiciones, sino en un mundo donde las grandes potencias disputan a una mayoría de países dependientes, entre los cuales nos encontramos, y que encima tenemos una parte de nuestro territorio usurpado, y ni hablar de lo que eso implica en términos hacia la Antártida e incluso hacia la propia Argentina continental, y lo que tiene que ver con los recursos naturales que allí están en juego y la posición geopolítica que seguramente con Juliana habrán conversado mucho más. Entonces, digo, despojar a la cuestión Malvinas de ese componente estratégico que tiene, justamente es buscar mellar su filo, porque Malvinas tiene filo, tiene un filo muy poderoso, porque habilita a discutir qué vamos a hacer con nuestra industria nacional, habilita a discutir qué vamos a hacer con nuestros mares, con nuestros ríos, con la tierra, qué vamos a hacer con la producción nacional de medicamentos. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver y que muchas veces complejizan debates que a veces se dan
así nomás, por decirte, la cuestión de la política de defensa, por ejemplo. Uno dice, industria para la defensa, y a lo mejor alguno cree que es gastar plata en balas, que es comprar balas, cuánto comerían por un año por lo que vale un minuto militar. Bueno, no es una contraposición adecuada, porque desde el punto de vista del desarrollo nacional, la industria para la defensa implica ingenieros, obreros, soldadores, maniobristas, profesionales de distinta índole, implica, implica tener barcos, tener una flota mercante, lo que implica los fletes, por ejemplo, internacionales, uno ve y no puede creer lo que se gasta, lo que implican las leyes navales impulsadas por los trabajadores del astillero Río Santiago, por ejemplo, para que con la reserva de carga se puedan efectivamente financiar la producción nacional de barcos. Tenemos un potencial que está desaprovechado y obviamente mellar el filo de la cuestión Malvina, el proceso de malvinización, tiene como objetivo fundamental que nosotros no podamos ponernos de pie, que nosotros no podamos efectivamente tener un desarrollo nacional que nos brinden nuevos márgenes de autonomía. Y me parece que un poco apunta a eso y eso se expresa en el terreno intelectual. Cuando uno escucha a Caparrós y a Sarlo, bueno, se montan sobre esta cuestión, ¿no? Esta cuestión, yo recuerdo hace mucho, para mí fue muy ilustrativo, me acuerdo en el 2012 que se cumplían 30 años y había mucho debate, mucho ímpetu. Yo recuerdo que Silvina Walge, una periodista muy olvidada, fue famosa por hizo lo de pizza con champán en los 90, pero ella decía, si por lo menos fueran Cancún, ¿no? Con una idea de que Malvinas son unas islas, que crías ovejas, te morís de frío, casi que estoy siendo textual, más o menos decía prácticamente esto. Claro, uno ahí entiende la incomprensión de muchos intelectuales sobre los grandes temas nacionales. Lo ven desde una perspectiva como individualista, como despojada no solamente de lo que implica Malvinas para el pueblo argentino y en nuestra historia y cómo palpita Malvinas a pesar de tantos años de desmalvinización, sino también la poca comprensión que tienen, porque efectivamente si uno quiere resolver el hambre, por decirlo de algún modo, pensando en Caparrós, que se indigna de forma bien pensante por una actitud bien pensante con las injusticias, debería comprender que trabajar, en términos de soberanía, para que la Argentina tenga otras condiciones para disputar la soberanía que le corresponde por legítimo derecho con Gran Bretaña, son todos pasos que obviamente van en ese sentido, van en el sentido del desarrollo industrial, del trabajo genuino, de poder fomentar grados de autonomía en términos de salud, de educación, de producción, y todas esas cosas se pierden de vista, a lo mejor cuando uno dice, bueno, los kelp, los isleños entonces son un pueblo más serio, ellos no son como nosotros, que en Argentina todos somos malos, todos corruptos. Además de que viven en otros países y no comparten el destino que compartimos nosotros porque están en otro barco, se dan el lujo a lo mejor de hablar ligeramente sobre cosas a las cuales por ahí deberían formarse más, ya que son tan intelectuales y tan reconocidos. A lo mejor sería interesante que profundicen un poco más, pero creo que ahí el problema no es la falta de información, sino las anteojeras con las que miran la realidad. Inclusive en esa línea estamos conversando con Juan Sicilino, sociólogo, en esa línea que venís planteando algo importante que se tiene que rever en la academia y que lleva también en la cuestión Malvinas, es la importancia geopolítica. Vos hablabas muy bien de la parte de la industria, ¿no? Porque de repente un país marítimo como es la Argentina, no nos entendemos como tal. Y la academia eso no lo pone en discusión. Un país, Caparrós decía, hay tantos problemas en Argentina que ¿qué me importa Malvinas? Y bueno, aquí y también en la actividad que hizo Digma con César Augusto Lerena, él dice, cuenta y lo documenta que con lo que se tira de pescado en el mar argentino comerían 3 millones de argentinos y argentinas y estamos hablando de la mejor proteína del mundo. Con lo que se tira al mar, desecho. Eso se comería. En realidad está prohibido, pero como el Estado no está. Y es también poner eso en discusión. Bueno, somos un país marítimo, ¿y cómo lo explotamos? Pero para que poder explotarlo necesitamos una academia que esté trabajando en eso. Y no quizás, sí, pero que no sea exclusivo de el gran compañero Julián Vilmes laburando
como la cuestión marítima, geopolítica, como hizo hace poco, u otros tantos compañeros que laburan, ¿no? Pero sí desarrollado de la academia. Y quizás ahí a Caparrós se le termina esto de... ahí, Juan, me parece que se me colgó Juan, se me quedó quieto, congelado. Ah, no, ahí volviste, Juan. Ahí volviste, Juan. Decía, bueno, entonces estaba dando este ejemplo y te te devuelvo la escucho. palabra, Juan. Eh, Dame un segundito que abro la puerta por la Sí, duda que el internet. por favor, dale, abrí tranquilo, estamos hablando con Juan Sicilino, sociólogo. Decía, Juan, poner a la Sí, academia a laburar la cuestión Malvinas, que es no solo la cuestión de la defensa, o no solo la cuestión de la guerra, como a veces se quiere también plantear, sino es también, y vos lo has dado, pero quiero profundizarlo, qué tipo de país queremos. Si somos un país marítimo, claro. ¿cómo que no lo explotamos? La Antártida. Si los británicos están pensando hace 50 años qué hacer con la Antártida, nosotros y la academia se está preguntando qué hacer con la Antártida, cómo ejercer más soberanía sobre la Antártida. Digo, estas son cuestiones también de la cuestión Malvinas. Cómo desarrollarlo y cómo investigarlo y estudiarlo. Totalmente, porque hay, por un lado hay un plano, si se quiere, simbólico, político, ideológico, que busca mellar el filo de la cuestión Malvinas, reduciéndola a un episodio trágico, a algo por lo cual los únicos sentimientos aparentemente permitidos serían la lástima, la vergüenza, el arrepentimiento, donde habría un pueblo con cara de fascinerosos que mandó a morir sus jóvenes porque digamos, que se vio exaltado por las pasiones patrioteras. Digo, por un lado hay un discurso que busca mellar lo que implica Malvinas, que además de una cuestión, además de un nudo académico, es una causa nacional y es una causa popular, a mi entender, que palpita en el pueblo argentino y que forma parte de los sentimientos más profundos y más intensos que incluso pueden hilvanarnos como pueblo. Entonces, desde ese punto de vista está, por un lado, ese plano, y por el otro, esto que marcás vos, efectivamente, que es en el plano de lo estratégico, ¿no? De buscar despojar la cuestión Malvinas de ese componente estratégico fundamental, porque con Malvinas nosotros podemos entender la Argentina, con Malvinas nosotros efectivamente, como muchos compañeros, por ejemplo, hay compañeros que trabajan el tema específico, al igual que Lerena, trabajan el tema específico de la cuestión de la pesca en el Atlántico Sur, compañeras que trabajan la cuestión de la Antártida, el tema de la cooperación científica que se da, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias naturales con las islas. Digo, hay un montón de cuestiones. Uno puede pensar en la cuestión hidrocarburífera también, y uno piensa y dice, bueno, efectivamente, ahí hay un tema estratégico, pero también, ¿qué pasa en el continente con todo eso? Es decir, yo creo que lo interesante ahí, y para lo cual nos preocupa mucho aportar desde el punto de vista de investigaciones concretas, tiene que ver con poder, digamos, tratar de restituirle el aspecto estratégico a la cuestión Malvinas para pensarnos como país, para pensarnos ya de por sí, empezar a, hoy por ejemplo estaba dando clase en un colegio y claro, eh, chicos de segundo año sorprendidos de que la Argentina es un país bicontinental, de que estamos en dos continentes y no somos, no, pensaban que éramos solo de América, por ejemplo. Bueno, eso es una cosa que indudablemente hay que trabajar, porque sin duda el plano de la idea, el plano de cómo nosotros nos identificamos, indudablemente que hace mucho, digamos, tiene sus implicancias muy profundas en el plano de la política, en el plano de la lucha social, por todas estas cuestiones. Entonces, yo estoy convencido de que con Malvinas nosotros podemos pensar todas estas cosas, no solamente el tema de la defensa, como bien decías vos, también el tema de la distribución, por ejemplo, de la distribución demográfica o de la propiedad de la tierra, teniendo en cuenta los grandes latifundios que tenemos en la Patagonia, entre ellos el de Lewis, y donde tiene el aeropuerto, ¿no es cierto? Y quiere hacer otro, y quiere un paralelo, perdón, y tiene un aeropuerto para aviones de gran porte a 2 horas de Malvinas, en la Argentina continental, en un latifundio que, si no recuerdo mal, está a 50 kilómetros de la costa atlántica y 150 kilómetros de la cordillera de los Andes, con lo cual ocupa prácticamente el ancho de la Argentina. Y uno dice, bueno, ¿qué implica para nosotros eso? Para el día a día del argentino y de la Argentina. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene mucho que ver, porque efectivamente la posibilidad de la Argentina para desarrollarse, para crear fuentes de trabajo, para aprovechar los recursos humanos, científicos, técnicos, profesionales, y también, digamos, del punto de vista de los obreros, de los trabajadores,
indudablemente es muy grande, y eso es lo que de alguna manera se busca taponar, y eso es lo que de alguna manera se ha declinado, y yo creo que es muy importante eso. De hecho, con la pandemia quedó claro que la importancia que tiene la producción nacional de medicamentos, la importancia que tiene la salud pública, ¿no es cierto? Ahí quedó claro que nosotros que tenemos que depender del chantaje de las grandes potencias que te exigen tal o cual cosa para darte la vacuna. Indudablemente nosotros tenemos que avanzar en términos de autonomía, porque si no, vamos a seguir persistiendo en estas situaciones e iremos cada vez peor. Por lo tanto, es importante efectivamente cristalizar y consolidar políticas que pongan a la Argentina de pie. Yo creo que para eso los investigadores podemos cumplir un rol, pero también implica distintos sectores que podamos efectivamente golpear como un solo puño para poder avanzar en ese sentido. Por lo menos eso es lo que pienso yo, y en términos personales. Juan, vos sos sociólogo, entonces te pregunto como tal. Has mencionado que en Edigma, cuando hacían actividades, aparecía personas que no eran estudiantes a esas actividades, ¿no? Ante la presencialidad reventaban. Siempre vemos, nosotros también de la Universidad Nacional de Lanús lo hemos estudiado con la memoria malvinera, o en distintos aspectos, digamos, creo que más o menos debemos tener la misma edad vos y yo, pero si vamos a una cancha de fútbol o vamos a un recital, siempre está la bandera con las Malvinas. Siempre está. Yo nací con la bandera de Malvinas. ¿Por qué? Y esto va más como sociólogo, te quito bien del lugar de Digma. ¿Por qué desde el sentir popular Malvinas está tan vigente? Es una marca de resistencia y para sectores más, lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Más elite, académicos, es como les cuesta un montón. Bueno, Complicado, ¿no? sí, no podría dar una respuesta acabada, por más de que tenga el título de sociólogo, pero te puedo dar una opinión en Es función lo que busco. de lo que conozco y de mi propia experiencia. Bueno, en principio creo que Malvinas, además de una causa justa, es un drama pasional. Es decir, hay mucho que se juega en el plano de los sentimientos, de sentimientos positivos. Vos dijiste una marca de resistencia, claro, porque el sentimiento antiimperialista anida entre nosotros y es muy fuerte, y es importante que eso arraigue y digamos, se multiplique, ¿sí? Porque son sentimientos, son ideas, ¿sí? Son pasiones. A veces, por ahí desde actitudes, yo entiendo que vos me decís, sí, por ahí de actitudes más intelectuales, más académicas, ¿no? Hay una pose, esto de, no, viste, como fuera de las pasiones, no, esto de la defensa de lo nacional es una cosa irracional. Eh, bueno, yo creo que no es para nada así. Creo que efectivamente, eh, ¿por qué existe? Bueno, yo creo que forma parte de la historia de nuestro pueblo y de la rebeldía que ha tenido nuestro pueblo. A nosotros nos quieren vender que somos unos, digamos, que somos todo un desastre, una porquería. Nosotros tenemos una historia y un presente también de lucha, de resistencia, que muchas veces eso a lo mejor no ha sido acompañado por los gobiernos de turno, pero eso no quita que eso no haya existido y que tenemos una historia, un movimiento obrero, sectores populares, sectores patrióticos, sectores democráticos, sectores de, digamos, el movimiento de derechos humanos. Tenemos un montón de cosas que ha sido muy importantes. Y yo creo que un poco la trampa que han logrado quienes disputan el control de nuestro país y las palancas clave de la economía, que para mí son distintas potencias, ¿no? Digo, creo que somos un país dependiente y en disputa centralmente. Yo creo que ahí la lógica que ha imperado es tratar de dividir lo patriótico nacional con lo democrático popular, ¿no? Yo creo que ahí esa división en el seno del pueblo, que se expresa en términos también académicos, es muy profunda y es muy lesiva para nuestro destino común. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces aparecen como cosas contrapuestas: defender la soberanía en Malvinas, plantear la necesidad de un desarrollo nacional industrial independiente, desarrollar una industria para la defensa, contar con fuerzas armadas democráticas que estén al servicio del pueblo y la defensa de la nación. Parece que estas cosas están contrapuestas con estar de acuerdo con los derechos sociales de los trabajadores,
estar de acuerdo con la igualdad de género o con políticas activas para dar cuenta de la diversidad de géneros. Esto aparece como contrapuesto. Yo creo que esa es la trampa de la cual hay que lograr salir. Para decírtelo en términos muy, muy concretos y políticos, digamos, nos quieren hacer creer que hay que elegir entre un nacionalismo sin pueblo y un progresismo sin patria. Y justamente me parece que de lo que se trata es de unir esas corrientes en el seno de nuestro pueblo. Poder entender justamente esta ligazón que no comprende Caparrós entre defender la soberanía de Malvinas y querer que haya una Argentina sin hambre. Hay una relación directa entre luchar por la soberanía de Malvinas y construir las condiciones que permitan que una Argentina con justicia social. Desde ese punto de vista, creo yo que eso es lo que se trata de dividir y que divide en el seno del pueblo, y creo que eso se expresa en términos intelectuales, cuando muchas veces te puedo decir, pero no, no es con mala intención, esto también hay que entenderlo, hay que saber discutirlo. Muchas veces personas que se identifican, digo porque me pasa mucho, nos pasa mucho los que venimos, nos hemos formado en humanidades, y que también eventualmente en algún momento nos vimos impregnados por muchas de estas ideas, a lo mejor cuando uno se identifica con posiciones progresistas en el buen sentido, digo, en el sentido de que quiere justicia, quiere igualdad, digamos, le duele las injusticias de la realidad, a lo mejor piensa que la soberanía, los grandes temas nacionales, son cosas que no le competen, son cosas de los fachos, son cosas de los patrioteros. Estamos confundidos. Si nosotros no entendemos que el nacionalismo de un país oprimido es completamente diferente en su naturaleza con el nacionalismo de una gran potencia, aunque se puedan expresar algunos aspectos reaccionarios, nadie dice que no, pero si no entendemos la diferencia entre el patriotismo entendido como el nacionalismo de un pueblo y una nación o un país oprimido, con el nacionalismo de una gran potencia, chauvinista, expansionista, imperialista, indudablemente vamos a mezclar las cosas. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es importante unir lo patriótico, lo nacional, con lo democrático y lo popular, que efectivamente cuando eso estuvo unido, indudablemente como pueblo avanzamos y tenemos experiencias históricas muy profundas en el siglo XIX y en el siglo XX, tenemos procesos de acumulación y avance sobre la base de esa unidad patriótica y popular. Yo creo que eso es positivo y que no tenemos que regalarle la defensa de la soberanía, la defensa de lo nacional a los militares de la dictadura. De ninguna manera tenemos que regalar esas banderas, al contrario, son banderas del pueblo argentino y no las tenemos que poner del lado de enfrente de ninguna manera. Es justamente hacerle el juego, digamos, a los que nos quieren ver de rodillas, en mi humilde entender. Espectacular, Juan, espectacular. Y inclusive para agregar esto, si el pueblo argentino así lo vivió durante los días del conflicto del Atlántico Sur, que separó lo que era la defensa de la soberanía con la dictadura, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros y nosotras casi 40 años después del conflicto? Son cosas que se pueden separar tranquilamente. Para cerrar, te voy a dar como tema libre, Juan, lo que vos quieras. Si quedó algo afuera que quieras mencionar, que quieras resaltar, tenés ahí el tiempo, pero también te voy a proponer, Juan, antes de fin de año volver a conversar, ya sea con vos o con algún otro integrante del equipo Edigma, bueno, a tema que ustedes también propongan para hablar aquí en Malvinas Causa Central. Juan Sicilino, si querés cerrar con algo. Dale, mira, brevemente decirle a quienes nos están escuchando, los invitamos y las invitamos a que conozcan el trabajo de Digma y el trabajo de Redigma, a quienes sean investigadores, docentes y o estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, los invitamos a que conozcan Edigma, que se acerquen, que conozcan cómo nosotros trabajamos, los temas que investigamos, digamos, la perspectiva amplia con la que trabajamos, que seguramente van a encontrar un lugar y que les recomiendo a todos los que nos escuchen que si están ahí interesados por Malvinas, persistan en ello, que vale la pena, es una huella que tenemos que transitar para cambiar la Argentina. A quienes sean de otros lugares y también estén en la misma, sean investigadores, docentes o estudiantes, conozcan el trabajo que tenemos en Redigma, en la red de investigadores, sepan que ahí hay un espacio bien amplio, que discutimos los trabajos de cada cual, que aprovechamos el debate colectivo para apuntalar las líneas de investigación y también para formarnos integralmente como investigadores de la cuestión Malvinas, justamente de esta perspectiva, ¿no? Para entender y para ver en qué mundo vivimos, en qué mundo nos movemos y en qué país vivimos y cuáles son los desafíos
que tiene la Argentina efectivamente para poder construir otro destino. Desde ese punto de vista los invitamos, y por último, a todos aquellos que estén interesados en presentar sus aportes, los esperamos de todo corazón en las terceras jornadas de la cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata, que se van a realizar el día 9 de diciembre virtualmente y el día 10 de diciembre bajo la modalidad mixta que podamos en ese momento. Esperamos contar con los aportes de todos ustedes y poder discutir colectivamente de cara a los desafíos que vamos a tener en el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, donde tenemos que hacernos fuertes y discutir, porque de eso depende nuestro destino como pueblo, como nación, y también queremos ser muchos de nosotros investigadores al servicio de esa causa, porque es una causa justa. Nada más, y obviamente desde ya termino agradeciendo nuevamente el espacio, Juan, tocayo, y agradecer al Observatorio Malvinas de Lanús, no solamente por esta entrevista, sino por el apoyo permanente que han tenido con nuestras iniciativas, con nuestro proyecto. Para nosotros han sido muy importantes, y les agradecemos de todo corazón. Ahora sí lo digo en representación de Digma, que sabemos que nos ha costado mucho llegar hasta acá, y siempre hemos encontrado en ustedes una gran amistad y un gran apoyo. No digo desinteresado, porque indudablemente tanto a ustedes como a nosotros nos interesa mucho que la cuestión Malvinas se ponga en el centro del debate académico y social, y en eso estamos en la misma huella. Muchas gracias. Juan Sicilino, sociólogo, doctorando en Ciencias Sociales, becario doctoral en CONICET y docente de Sociología General en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, director de DICMA, que es el equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, y coordinador general de REDICMA, Red de Investigadores de la Cuestión Malvinas. Sobre ambos nos estuvo contando hoy, enseñando el trabajo que hacen. Y Juan, felicitarte por el laburo que han realizado y por el que van a seguir realizando, que sin duda seguirán siendo grandes aportes, no solo para la academia, salgamos para la academia, porque lo que se haga en la academia se tiene que entender que es para el pueblo. Y creo que vos así lo has manifestado también durante esta charla que hemos tenido en el día de hoy, ¿no? Ponerlo a disposición de la grandeza de la nación y no de intereses personales. Creo que ese es el laburo que hacen en Enigma, así que también felicitarlos. Y quedamos a disposición, Juan, para alguna nueva charla antes de que termine esta temporada de Malvinas Causa Central. Encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Malvinas Causa Central, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía.